Hola, muy buenas. Muchas gracias por haberte metido en la información de este póster y querer saber un poco más sobre el estudio que hemos llevado a cabo. En primer lugar, me voy a presentar. Soy Manuel Rodríguez, soy profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Llevo trabajando en la universidad unos 11 años y, entre otras cosas, en la relación con los alumnos me doy cuenta que tienen en muchas ocasiones una presión extra que también les puede llegar a afectar al rendimiento. Esta presión extra, ellos muchas veces nos dicen, es que los exámenes, las relaciones con los compañeros nos generan estrés. Esto que yo he percibido y que los alumnos me han contado sobre el estrés, en realidad no es algo que yo solo me haya dado cuenta durante estos 11 años. Hay amplia bibliografía sobre que en la educación superior todos estos factores que hacen que el alumno se sienta presionado les genera estrés y puede haber afectación, como decíamos antes, en el rendimiento académico. Este estrés en realidad es necesario para que podamos, al fin y al cabo, tener ciertos procesos de adaptación a las circunstancias que nos ocurren en el día a día. Necesitamos que si hay una amenaza que venga hacia nosotros, nuestro cuerpo reaccione y podamos adaptar nuestros procesos biológicos a esa amenaza. Pero si esos procesos biológicos de estrés se convierten en demasiado intensos, esto puede dar lugar incluso a patologías cardiovasculares, por ejemplo, que también están descritas en la literatura. En este contexto, esto se convirtió para mí en un motivo de querer buscar métodos o formas que ayuden a los alumnos a poder controlar estos nervios y este estrés que les sucede durante la vida universitaria. Durante mi vida profesional, como fisioterapeuta, me crucé con una terapia que se llama reeducación postural global, la RPG, que conocemos en el mundo de la fisioterapia. La RPG es una terapia física que ya ha sido ampliamente estudiada también para problemas musculoesqueléticos, problemas como problemas temporomandibulares, problemas de cervicalgia, de lumbalgia, dolor lumbar inespecífico, ha sido estudiada para problemas de suelo pélvico o incluso también para el estudio de patologías que tienen influencia cognitiva, como por ejemplo el Parkinson y el Alzheimer. Es una terapia que por sus características de aplicación tiene mucho sentido que pudieran tener una influencia en los procesos regulatorios del estrés. Es una terapia que el paciente tiene que hacer de manera activa, son posiciones mantenidas y son evolutivas para intentar generar una buena coordinación y un estiramiento de las cadenas musculares. Para poderlo llevar a cabo es necesario tener mucha conciencia de cuerpo, mucha concentración y en todo momento una respiración que tiene que ir coordinada con las evoluciones que se van haciendo. De manera que, como decíamos, en mi opinión, y la hipótesis que teníamos en este estudio, es que una aplicación de RPG podría tener efectos para controlar el estrés en alumnos de ciencias de la salud, que era el contexto en el que nos movíamos. Así que, de esa manera, llevamos a intentar reducir el estrés en alumnos, como estábamos diciendo, y esto se convierte en nuestro objetivo principal. Una vez entendido el contexto y la motivación que nos llevó a querer hacer este estudio, te voy a contar cómo lo llevamos a cabo. Después de pasar el comité de ética correspondiente, hicimos un lanzamiento, un llamamiento para personas que estuvieran interesadas, de las cuales nos respondieron 126 personas. Esas 126 personas pasaron los criterios de inclusión y de exclusión y se nos quedaron en 41 personas, que finalmente pudieron ser incluidas como participantes en el estudio. El estudio se dividió en dos grupos, un grupo de control y un grupo intervención. El grupo de control les hacíamos, ahora hablaremos de las medidas, unas medidas pre y unas medidas post a la intervención que también os voy a explicar a continuación. Y durante las semanas de intervención debían no mantener e informar a los investigadores en caso de que hicieran algún cambio en sus estilos de vida que pudiera influir en todos los criterios que les habíamos condicionado. En cuanto a la intervención, el grupo de intervención, lo más importante e interesante a destacar en este estudio
fue que hizo una familiarización para poder entender y aplicar bien la RPG. Esta familiarización constó de varias partes. Les entregamos trípticos informativos y explicativos de cómo y a qué se dedica la terapia y cómo hay que ejecutarla. Les entregamos también unos vídeos bastante cuidados, donde les explicábamos segundo por segundo qué tipo de posición tenían que hacer, qué tipo de respiración tenían que volver a ejecutar en caso de tener que avanzar. Y también intentando corregir los errores más frecuentes que nosotros por experiencia sabíamos que los pacientes pueden cometer. Y aún así les dimos unos audios para que durante los momentos de ejecución los pudieran poner y seguirlos después de haber visto los vídeos y visto los trípticos. Para asegurarnos de que todo esto realmente había sido eficaz, antes de empezar con la propia intervención, les hicimos un examen y si no aprobaban, es cierto que todas las participantes aprobaron el examen, pero en caso de que no hubieran aprobado, hubieran tenido que, con nuestra asistencia también y nuestra ayuda, volver a revisar los vídeos y volver a estudiarlo para que no quedara claro. Esta familiarización, si la hicimos, es porque entiendo que estáis entendiendo que buscamos en el paciente un automanejo. La RPG es una terapia que tiene que ser hecha por el fisioterapeuta con ciertas correcciones manuales cuando aparece dolor. Sin embargo, nuestra propuesta es también vincularlo como una terapia que el paciente pueda continuar en su casa. Y en este caso, como habíamos contado antes, para poder controlar ciertos aspectos fisiológicos más cognitivos y no tan musculoesqueléticos. Era muy importante para nosotros que aprendieran después de nuestra formación a ejecutar bien las posturas y no hacerse daño. De las posturas elegimos dos posturas. Elegimos una postura de apertura coxofemoral, o más comúnmente llamada rana al suelo, donde el paciente se tumba boca arriba, con los brazos abiertos, las plantas de los pies juntos y las rodillas abiertas, también a unos 45 grados. Hay una individualidad y cada paciente podrá llegar hasta unos niveles de tensión u otros niveles. Todo esto va acompañado, como habíamos dicho en la introducción, con una respiración muy específica que requiere de bastante concentración. La postura va evolucionando durante 15 minutos, es la propuesta, siguiendo los estudios, siguiendo los estudios que habíamos visto de tiempos de intervención, hasta que el paciente pueda llegar a quedarse estirado en el suelo. Después de esos 15 minutos, el paciente hacía otra segunda intervención, otra segunda postura, que es una postura de cierre coxofemoral, es decir, un cierre de caderas, una flexión de cadera. El paciente se volvía a tumbar boca arriba, con los pies apoyados en la pared, ligeramente semiflexionadas las rodillas y las plantas de los pies juntos, de manera que iba estirando también las piernas por la pared hasta intentar conseguir una buena tensión de la cadena posterior. Esta primera postura genera, históricamente en RPG siempre se habla de esta manera, genera una tensión de la cadena anterior, y esta segunda postura una tensión de la cadena posterior. Pero como habíamos comentado, hay muchas más influencias a nivel central desde el punto de vista de coordinación, inhibición y contracción de músculos agonistas y antagonistas que lo que es un simple estiramiento. Esta segunda postura, con la respiración, también la tenían que mantener 15 minutos. Toda esta aplicación la hemos propuesto para que la hicieran 4 o 5 veces por semana, eligiendo ellos los días que lo pudieran hacer, y nos lo tenían que reportar en un diario, y lo tendrían que mantener durante 8 semanas. Bueno, después de esas 8 semanas, y como hemos dicho antes, nosotros le volvíamos a medir. Es decir, este estudio tiene un modelo en el que hacemos medidas pre y medidas post. ¿Cuáles fueron las medidas que tomamos tanto previas como posteriores al estudio? Bueno, pues si nos enfocamos como estamos enfocados, aunque el estudio se ampliará porque también vemos que puede tener una buena influencia en la calidad del sueño, que es otro aspecto necesario para la homeostasis y para los procesos de recuperación que necesita el cuerpo a la hora de funcionar bien. Pero en este caso, en este sentido, nos centramos en el estrés. Y el estrés, en la literatura,
lo hemos, recogiendo los datos que se muestran en la literatura, lo hemos recogido de una manera subjetiva, pero validada, a través del cuestionario STAI. Este es un cuestionario de ansiedad. Tiene dos apartados, un cuestionario de STAI ansiedad de estado y otro cuestionario de ansiedad de rasgo. Es decir, el de rasgo te dice más las características propias del individuo marcadas en su condición genética, por decirlo de alguna manera, y el de estado es cómo me estoy enfrentando en estos momentos a la ansiedad que me sobreviene, es decir, cómo estoy ahora mismo. Ambos cuestionarios tienen 20 ítems, tanto el de estado como el de rasgo, que se evalúan del 0 al 3, tiene 4 puntos de evaluación. Y por otra parte, medimos el cortisol. El cortisol es una hormona que se segrega cuando tenemos una respuesta al estrés, se activa el eje hipotálamo pituitario adrenal y las glándulas suprarrenales pues segregan cortisol, entre otros glucocorticoides. En este sentido, el cortisol en saliva ha sido demostrado como un buen indicador de los niveles de estrés. ¿Cómo hemos medido el cortisol en saliva? Pues a través de unas esponjitas de la marca Salivet, que después se almacenaban a menos 80 grados. Si los pacientes no nos podían dar las muestras de saliva directamente para poderlas almacenar en el congelador a menos 80 grados, podían tenerlas hasta 2 días en 4 grados centígrados. Y después de tenerlas almacenadas a menos 80 grados, pasábamos al análisis de estos biomarcadores que ahora en la parte de resultados os contaremos. Bueno, pues ahora viene la parte en la que os explicamos los resultados e intentamos discutir cómo podemos aplicar todo el trabajo que hemos hecho de reeducación postural global con esa intención de disminuir el estrés. Como resultados, bueno, interesante comentaros que hicimos medidas pre-post, fueron medidas repetidas y comparamos al grupo control con el grupo de intervención en diferentes momentos. Esto no lo he contado en la metodología, por ejemplo, el cortisol, siguiendo el protocolo utilizado en otros estudios, lo recogimos en 4 puntos diferentes. Lo recogimos en el wake up, es decir, a la hora de levantarse, lo recogimos a las 11 de la mañana, lo recogimos a las 3 de la tarde y lo recogimos el time to bed a la hora de acostarse. Hicimos esa comparativa entre el grupo control, grupo experimental y nos dio los siguientes resultados. Para comprobar si son resultados estadísticamente significativos, la p-valor tiene que ser menor a 0,05. En este sentido, en el cortisol, como estábamos diciendo, encontramos un p-valor de 0,041 a favor del grupo de intervención. Es decir, el cortisol se redujo en aquellos que hicieron la RPG durante esas 8 semanas. Por otro lado, como había contado antes en la metodología, el cuestionario STAI, que nos da un apoyo subjetivo de la ansiedad, también obtuvo un resultado estadísticamente significativo de 0,043 a favor del grupo de intervención. Pues lo cual hace que tanto la parte objetiva de medidas objetivas como subjetivas tengan un apoyo. Una vez con estos resultados, podemos pasar a pensar qué elementos han podido influir en que hayamos sido exitosos en este caso y en intentar mejorar para futuros estudios, ¿no? Hay una cosa interesante y es que los pacientes hacían las posturas por su cuenta y, como he contado antes, había que hacer una buena familiarización. Esta familiarización creo que es un tema a discutir bastante interesante. Aunque los estudios que encontramos apoyan que con una buena familiarización y con un buen manejo de los pacientes, en este sentido los exámenes, los vídeos que hicimos y demás, se suelen tener buenos resultados, nosotros sí que encontramos reportes de los pacientes, de las pacientes, en los que nos dimos cuenta que la figura del fisioterapeuta debería estar un poco más presente. El seguimiento no se hizo sencillo. Realmente, aunque tenían un diario en el que nos iban reflejando los días que hacían las posturas, qué dificultades habían tenido, si habían tenido algún evento que creyeran que hubieran podido influirles en sus niveles de estrés, todo esto lo habíamos recogido,
sí vimos que el manejo de las posturas, aun con una familiarización tan buena, pudo no haber sido todo lo exitoso que nos hubiera gustado. Y eso lo estoy comentando habiendo obtenido unos resultados positivos, pero sí que nos reportaron que les hubiera sido más sencillo hacer ese seguimiento con la figura del fisioterapeuta. Así que para posibles futuros estudios pensamos que el automanejo es una buena propuesta y que los pacientes pueden aprenderlo con este tipo de información que les damos, pero que el fisioterapeuta debería estar de una manera más presencial. Por otro lado, también resulta muy interesante comentar el momento de intervención. Nosotros seguimos el protocolo de Nagamatsu y colaboradores, donde interviniendo por la noche también, antes de dormir, que es lo que nosotros propusimos, obtuvieron resultados estadísticamente significativos. O sea, que relacionaron que las intervenciones que se hacían antes de dormir tenían un buen efecto, tanto a nivel de estrés como también en la ampliación que os comenté sobre la calidad del sueño. Sin embargo, hay estudios que dicen lo contrario. Por ejemplo, Merinero y colaboradores, en un estudio que hicieron haciendo que los pacientes hicieran posturas de bailarina, de RPG, y donde se estudió la relación entre el cronotipo y la hora, relacionado con la hora de intervención, vieron que daba igual el momento de intervenir. Así que pensamos que es interesante poder generar más estudios que fortalezcan si el momento de intervención tiene tanta influencia o no. Con esta información un poco más ampliada que lo que podéis ver en el póster, pues pasamos a contaros la conclusión que hemos obtenido. Y el momento más especial, y para finalizar este estudio, pues comentar la conclusión. Antes de eso, pues nada, agradeceros que hayáis visto este vídeo, antes de deciros esta conclusión, y que para nosotros ha sido un estudio, la verdad es que bastante motivante, con lo que el espíritu de la investigación debería promover, ¿no? Que es realmente observar un problema real y que intentemos poner soluciones con una buena transferencia a la realidad. Por nuestra parte, la conclusión final de este estudio que hemos hecho es que la RPG, la reeducación postural global, parece una herramienta eficaz para disminuir el estrés en estudiantes de ciencias de la salud con un automanejo. Así que os animo a que si no conocéis la terapia, la probéis y a seguir investigando e impulsando todo este mundo que es maravilloso. Muchas gracias.